todo el azúcar que consumimos en, en la insulina necesaria para poder transportar tanto la glucosa dentro de la célula. La cantidad de insulina producida va a depender de la cantidad de azúcar que consumimos. Mientras más alimentos, entonces necesitamos mayor cantidad de insulina que se genere para poder ingresar esa energía hacia la célula. En cuanto más azúcar la gente consume, el páncreas tiene mucho mayor trabajo. Entonces va a llegar un momento que el páncreas se sobresatura y deja de producir la insulina necesaria debido al alimento que ingerimos y se comienza a producir lo que es la diabetes, que es la poca producción o nada de producción de la insulina, que es la encargada de introducir la glucosa hacia la célula. Y aquí no tenemos que engañarnos, ¿no? Dentro de nuestro organismo, lo que es la papa, el arroz, el pan, el bizcocho, la harina, la pizza, los dulces, los helados, el vino, la cerveza, todo esto y mucho más produce azúcar. Entonces, mientras nosotros más ingerimos, necesitamos que el páncreas trabaje mucho más. Y la vida sedentaria también produce que esto se acelere, ¿no? Que el páncreas deje de trabajar, produzca menos producción de insulina y esto puede llegar a producirme lo que es la diabetes. ¿Y por qué el páncreas deja de producir la insulina? Porque se cansa, ¿no? Es como un equipo que directamente está en constante funcionamiento. Si nosotros le exageramos o lo sobrecargamos, entonces va a llegar un momento que se va a parar. En este caso, deja de producir, necesita más trabajo para producir la insulina necesaria para introducir la glucosa. Entonces, ahí, al momento que se cansa, deja de producir y directamente se va formando lo que es la diabetes, que es la sangre que se va formando un tipo meleado, más espesa, y directamente ya el cuerpo comienza a enfermarse. Ya las defensas son bajas por la muerte de las células que se están dando, porque no le llega lo que es la glucosa. Y uno de los temas importantes es que hay que confiar que la gente haga ejercicio para ayudar a consumir la glucosa. Entonces, mientras el cuerpo haga también ejercicio, también ayuda a que el páncreas funcione de una mejor manera y el tema de la glucosa llegue a ser menos el azúcar necesaria. Entonces, el páncreas no se va a exagerar mucho con el trabajo necesario para producir la insulina. Tener la esperanza que la gente no engorde sin hacer nada de ejercicio, no tener una buena alimentación, es mentirnos, ¿no? Conforme la gente va engordando, son necesarias cantidades mayores de insulina para colocar la glucosa dentro de la célula. Entonces, mientras más ingerimos nuestros alimentos, necesitamos más producción del páncreas. Hasta llegar el momento que el páncreas no consigue producir ya más tanta insulina. Entonces, en este caso, ya se va formando lo que es el meleado en la sangre, dado que la glucosa no logra ingresar a la célula y el cuerpo comienza a enfermarse. La diabetes comienza muchos años antes que el azúcar aumente en la sangre. ¿Cuáles son las situaciones que nosotros comienza a manifestarse lo que es la diabetes? En cualquier edad, no discrimina el tema de las edades, puede ser personas adultas como también personas adolescentes. Y hay tres cosas que son las peores elecciones que se pueden realizar. Una de las elecciones
que se toma es engordar, no realizar actividades físicas y alimentarse de una forma inadecuada. Por ejemplo, comer comida chatarra, que mayormente es lo que se coma ahí en la universidad, que necesita ingresar a un aula después de cada clase, el tiempo es corto, entonces buscan alimentarse de algo rápido, ¿no? Y la comida rápida es una mala alimentación, dado que contiene muchas grasas y directamente es una mala alimentación inadecuada, ¿no? No realizar actividades físicas, deportes, como también no tener una condición deportiva física o actividades normales físicas que nos ayuden a mejorar el tema de la alimentación como también de la salud física, ¿no? Y engordar es por el tema de la alimentación que nosotros ingerimos y directamente no realizamos ningún tipo de actividad, la vida sedentaria. A través de los años y de los errores, la insulina va aumentando en la sangre, que por capacidad de colocar la glucosa dentro de la célula va disminuyendo. Entonces, fíjense que a través de los años va disminuyendo la insulina, que es la encargada de transportar la glucosa hacia la célula, y esta deja de funcionar y las células van disminuyendo porque no le llega la energía necesaria para subsistir, hasta que el cuerpo ya no funciona más y ahí directamente comienzan las enfermedades. En el tema de la diabetes, las heridas cuestan más cerrar, entonces se van generando muchas más enfermedades por este tipo de enfermedad. En este momento, quien aumenta en la sangre es la glucosa y la diabetes, por lo largo de los años, siempre está al acecho, ¿no? Por las tres elecciones anteriores que ya mencioné, como engordar, no hacer actividad deportiva y la mala alimentación. La gente fue creando un monstruo sin darse cuenta del daño que puede producir, ¿no? Como vemos acá, fíjense que aquí hay un iceberg, se ve una pequeña colina de hielo, pero por debajo, que no lo pueden ver, es un monstruo que directamente puede causar un daño irreparable, ¿no? Que al principio no lo podemos ver, pero a la larga nos puede llegar a causar daño demasiado irreparable. La diabetes, ¿cómo lo puedo evitar o cómo lo podemos evitar? Haciendo deporte, consumiendo verdura, tomar las decisiones correctas, realizar actividades, no tener una vida sedentaria. Inclusive para los niños, ahora en la actualidad, con los juegos electrónicos y demás, entonces son propensos a enfermarse lo que es de diabetes, porque tienden a engordarse. La diabetes se convierte también en enfermedad también para los niños, y este es por el tema del sedentarismo, que van engordando, comiendo muchos alimentos industriales, como la gaseosa, como los dulces, son alimentos que tienen bastante contenido de azúcar. Entonces, mientras más azúcar ingerimos, necesitamos que el páncreas trabaje mucho más y se haga la producción de la insulina necesaria para introducir la glucosa dentro de la célula. Entonces, los alimentos industriales también no pueden llegar a producir lo que es la diabetes. La salud es el mayor beneficio de todos. Si uno tiene salud, puede realizar las actividades normales e incluso puede hacer otros tipos de actividades más. Pero si no hay salud, te limita y no puedes realizar tu actividad normal. Para entender mejor, voy a proyectar un video.
Estos son algunos de los síntomas y la razón por la cual aparece la diabetes. 1. Micción frecuente. Cuando la sangre está llena de azúcar, los riñones, que son los responsables de la circulación de nutrientes en el cuerpo y de la expulsión de sustancias de desecho, notan que algo está mal y deciden eliminar el exceso de glucosa mediante la orina, lo cual acelera su producción. 2. Sed. A medida que la orina se elimina, se pierde agua en el cuerpo y como es un líquido vital, el cuerpo la pide y se manifiesta mediante la sed. 3. Hambre en exceso. La glucosa es el alimento de las células y se produce gracias a lo que comemos. Con la diabetes, las células no reciben este combustible para realizar sus funciones y entonces el cerebro manda la segregación de apetito para poder compensar esta falta de combustible y de esta forma producir glucosa. Paradójicamente, esta energía no se recibe formando una cadena interminable. 4. Cansancio. Como las células no pueden absorber la glucosa, están privadas de energía, lo cual te lleva a experimentar cansancio físico y mental. El cansancio mental puede dejarte con la cabeza aturdida y emocionalmente frágil, mientras que el cansancio físico te lleva a debilidad en los músculos. 5. Pérdida de peso. El cuerpo necesita energía para realizar todas sus actividades y al no obtenerlas debido a la diabetes, comienza a echar mano a la grasa que se tenga acumulada en el organismo. Lo malo de esta acción es que al quemar la grasa se producen sustancias de desecho denominadas cetonas. No atender el hecho de que se están produciendo cetonas de una forma inmediata puede descompensar a la persona y producirle una de las complicaciones más severas de la diabetes, la cetoacidosis diabética, el cual debe ser tratada en el hospital. 6. Enfermedades infecciosas recurrentes. El exceso de glucosa en la sangre vuelve a las células del sistema inmune menos eficientes en el combate contra bacterias y virus que causan infecciones. El resultado puede ser enfermedades frecuentes en las vías respiratorias, vías urinarias y en las encías, o en caso de las mujeres, pueden desarrollarse infecciones vaginales por hongos. 7. Hormigueo en manos y pies. El exceso de glucosa en la sangre puede lesionar los nervios, condición que se manifiesta primero en las extremidades en forma de hormigueo o sensación quemante. El daño causado por la elevación de azúcar también puede afectar a los nervios del tracto digestivo, provocando náuseas, diarrea o estreñimiento. Bien, como pudieron ver el video y la explicación, ahí pueden ver en el video cuáles son las circunstancias, cómo se puede dar, cómo se puede detectar cuando uno tiene diabetes. Y uno de los casos más frecuentes es la pérdida de peso, ya una persona que ya se encuentra avanzada en el tema de la diabetes, y van a ver que va a enflaquecer demasiado rápido, ¿no? Uno de los factores también que puede llegar a causar mucho mayor daño si no se llega a controlar, ¿no? Esto que acabo de explicar ahorita es en el tema de la alimentación, los malos cuidados, pero también hay el tema de la diabetes que también puede ser hereditaria, ¿no? Y ahí pueden ver algunas circunstancias. ¿Por qué se menciona este tema dentro de lo que es el programa? Por el cuidado alimenticio que uno tiene que tener para evitar estas enfermedades, incluso en la parte industrial, cuando ustedes vayan a trabajar, mayormente consumen comida chatarra.
que eso nos puede llegar a causar daños a la salud. Y es importante saber también tener cuidado con la alimentación. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? No, claro, todo claro. ¿Se entendió, Teo? Perfecto. A ver, lo voy a proyectar otro video, pero en un caso de un tema de un incendio que se ha dado también justamente aquí en Santa Cruz. Creo que algunos ya reconocen el caso del Fidalga. Ahorita lo voy a proyectar. Pero antes de eso voy a proyectar un reporte de un accidente. Me van a decir si se logra ver lo que estoy proyectando. Me dicen, por favor. Se ve. No comparte. Ahora sí. Aquí podemos ver el tema de un caso de un accidente fatal en el cual se arranca una camioneta que llevaba a 2 pasajeros. ¿Qué dice el reporte del incidente suscitado en septiembre de 2001? Conductor y acompañante, un domingo de septiembre de 2001, estando en un pozo, alteraron un tacógrafo para que no registre el viaje. Un tacógrafo es un cerebro, un pequeño cerebro en el cual les controlas el tema de la ubicación como tipo GPS y aparte el control de la velocidad. Es un equipo ya más moderno en el cual marca registro. Lo que hicieron ellos fueron alterar el tacógrafo para que no registrara el viaje, la ubicación y demás. Abandonaron las instalaciones sin pedir permiso al cliente. Abandonaron las instalaciones sin pedir permiso al supervisor o gerente de la misma empresa. Bebieron alcohol en grandes cantidades y luego manejaron el vehículo. De noche a eso de las 1 de la mañana. En un camino bien peligroso, bien angosto. El acompañante no llevaba cinturón de seguridad colocado, por aquello fue lo que murió y salió fuera de la carrocería, como vemos en la imagen anterior, que se encuentra aquí afuera. El acompañante, por no portar el cinturón de seguridad. El viaje era personal y con el solo defecto de beber alcohol y visitar una casa de cita, ya fue un acto en el cual se vulneró, ¿no?, el tema de la misma empresa, el abuso de confianza y también llevó a tomar malas decisiones, ¿no? Ahí pueden ver el camino. Fíjense que es bien angosto y con varias curvas, ¿no? Ahí pueden ver dónde se desbarrancó la camioneta. Ahí está el registro de la fecha y la hora, ¿no?, que fue a las 9:53 que se sacó de esa fotografía. En septiembre, el 26 de septiembre de 2001. Así quedó el
el vehículo en malas condiciones, dado que cayó desde una gran altura, aproximadamente más de 80 metros. Y ahí se puede evidenciar que hubo bebidas alcohólicas dentro del vehículo. Y pueden fijarse que no debería haber acompañante, e incluso indicaba la máxima velocidad que podía ir el vehículo. Y el tacógrafo fue arrancado o adulterado, el cual no marcaba. Y el tacógrafo, para tomar o manejar, siempre un test de alcoholemia indica los grados de alcohol que tienen la persona. Con 0.02% se genera lo que es la euforia, la pérdida de timidez. Con 0.05 la intensidad, sensación de bienestar, deterioro menor. Con 0.8 euforia, disminución del equilibrio y problemas en la coordinación, ya cuando la persona no tiene la misma capacidad de andar recto, ¿no? Con 0.1 el deterioro es importante, problemas de comportamiento, se genera lo que es la euforia, entra ya un poco más malentonado. Con 0.13 ya hay deterioro del control social y físico, ya no se pueden ni parar en esas condiciones. Con 0.16 entra en depresión, tristeza, violencia, cuando quieren ya se produce lo que es el borracho sentimental, que comienza a tener cambio de humor. Y con 0.25 hay confusión mental, incapacidad de andar derecho. Y con 0.3 se produce lo que es el estupor o pérdida de conciencia. Ya es cuando directamente se hacen en sus pantalones. Y con 0.4 entra en coma y muerte por falta de respiración. Ya cuando el grado de alcohol es demasiado elevado, se produce esa situación. De estos grados de alcoholemia, el conductor se encontraba con 0.3, no tenía el control social y físico, ya había problemas en el momento de reaccionar. Entonces la capacidad de reacción que tenía la persona era demasiado lenta, no podía reaccionar al instante, lo que ha producido que se desbarranque y en este caso el pasajero pierda la vida, ¿no? El acompañante. El conductor tendría un contenido de alcohol en la sangre de 0.4 a las 11 de la mañana. Se estima que tendría mucho más del 0.13 a las 1 de la mañana cuando emprendió el viaje por el camino angosto. El alcohol retarda la coordinación, el tiempo de reacción y la respuesta. Los conductores valoran erróneamente la capacidad de tomar riesgo y nunca habrían tomado en estado normal ese riesgo, ¿no? Eso explica el doctor Alex Barbie. Y aquí entran los factores que se tienen que tener, ¿no? Las obligaciones del empleador y las obligaciones del empleado. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Proveer un lugar de trabajo seguro, proveer un sistema de trabajo seguro y proveer al empleado un entrenamiento o información sobre la seguridad. En pocas palabras, para poder realizar o manejar algún tipo de ítem, en este caso sería la camioneta, tendría que tener la licencia, la autorización y el permiso, ¿no? Y solamente lo podría utilizar para el trabajo y dentro del trabajo si en el caso se requería, no para otro tipo de utilidad. Las obligaciones del empleado es cuidarse a sí mismo, cuidar a sus compañeros de trabajo y participar activamente en los entrenamientos, en las capacitaciones, en las cuales
solamente con un permiso o una autorización pueda realizar el uso del equipo, ¿no? En este caso, el manejo de la camioneta. Ahora, ¿qué sucedió el accidente? Bueno, en este caso ya es un accidente fatal, ¿no? El ayudante falleció, dejó una familia sin padre, una esposa, dos hijos. El conductor se queda sin trabajo, sin beneficio, teniendo una familia de una esposa y dos hijos. Un despido con causa justificada por abuso de confianza. Debe enfrentar una acusación con el Estado boliviano por homicidio culposo. Debe enfrentar una demanda civil de la compañía de seguros del SOAT por montos por reembolsar, ¿no?
Recording in continuamente. progress. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Quién más sabe cómo trampear el tacógrafo? ¿Cómo alterar el tacógrafo dentro de la misma empresa? Si hay alguien más que está haciendo ese tipo de actividades, ¿quién desarrolló ese método? Si se comunicó, si conocen el método es boliviano o fue importado de otro lugar. Si alguien no usa cinturón de seguridad en el tema cuando manejan el tema del vehículo, ¿quién sabe manejar quién maneja sin estar autorizado, sin no tener la previa autorización? ¿Quién usa los códigos de otro para manejar? ¿Y quién los autoriza para poder manejar cualquier tipo de vehículo, ¿no? Ya sea también cualquier máquina, ¿no? Tiene que tener la capacitación y el permiso para poder realizar dicho manejo de ese ítem, ¿no? Si esto fue un hecho aislado o es algo normal que se da dentro de la empresa, se va a reescribir o gestión de transporte para incluir políticas de control de consumo de alcohol, o sea, un test de alcoholemia al ingreso, a la salida de los vehículos, la restricción del uso de los vehículos, solamente las personas con previa autorización, con licencia adecuada, puedan manejar estos vehículos. Penalización en el caso de alguna alteración en el tacógrafo a los conductores. Más estrictos controles sobre los datos del tacógrafo. Tener una persona que esté constantemente registrando lo que marca los tacógrafos. Se van a establecer políticas y procedimientos para análisis de datos del tacógrafo. Ahí manejar un tema de control más estricto. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, estas situaciones de controles, después de accidente que se dio, se han aplicado. Pero también se pueden aplicar algunos que nos permitan tener un mayor control de los trabajadores para evitar futuros accidentes y no se vuelva a suscitar este accidente que se dio. Bien, ahí la pregunta es para todo en general, ¿qué método podrían implementar de acuerdo al accidente que se suscitó si ustedes fueran encargados de seguridad de esa empresa? De lo ya mencionado, ¿no? Como lo que vemos, ¿qué más podrían implementar? Uno de los controles que podría ser el registro de todos los vehículos que ingresan y salen, ¿no? Del mismo lugar. Se podría implementar un guardia que esté a cargo de todos los ítems que salgan de la empresa. Como ya está un test de alcoholemia para ver si la persona está en sus 5 sentidos o si han querido vivir alcohólica, no podría manejar ni siquiera ingresar a trabajar. Y otro tipo de circunstancias, porque no necesariamente por el tema del alcohol también puede suscitarse un accidente, sino también por condiciones físicas, ¿no? Que en el cual se encuentre enfermo, en el cual tenga una molestia, entonces puede llegar a causar un accidente. Entonces, en estos casos, siempre se debe
tomar los controles respectivos para evitar futuros accidentes, ¿no? ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí, claro. Bien. Ahora vamos a mostrar un video de un accidente que se dio, que fue el incendio del Fidalga. Voy a compartir y vamos a proyectar el video. Seis horas para controlar el incendio en el supermercado Fidalga del... Voraz incendio en uno de los supermercados de la cadena Fidalga. ¿Cuántas clases de seguridad pasan desde el preescolar hasta el bachillerato? Vamos, generacionalmente. ¿Cuántas pasamos nosotros? ¿Cuántas pasaron nuestros padres? Muy pocas. ¿Cuán importante es en la construcción civil de un espacio como este el tema de la seguridad? Que tiene que ver con los accesos de desahogo, las salidas de emergencia, que tiene que ver con los extintores, que tienen que ver con la calidad de cables que se introducen para hacer el sistema eléctrico. ¿Cuánta importancia se le da a esos aspectos en Santa Cruz? De ahí vamos a lo otro, que ya el siniestro, que tiene que ver con las estaciones de bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos absolutamente desprotegidos por cuestión nuestra y por complicidad, por compadrerío, porque así somos en Santa Cruz. No, pero es amigo, no le vamos a parar su obra, ¿sabes qué? Déjalo pasar. Las fiscalizaciones son un montón de factores. Si nosotros empezamos a sumar, nos vamos a dar cuenta que el grave problema de Santa Cruz no está referido a la normativa, está al cumplimiento de la normativa. Y muchas veces no es por una corrupción económica, es decir, porque alguien coimee para que se le apruebe una obra sin que reúna todas las condiciones normativas, sino por compadrerío, porque es amigo, porque es primo de mi prima, por un montón de pavadas que gracias a Dios no nos cuesta lo que debiera costarnos como sociedad. Bueno, es momento de cambiar. El gran patrimonio de la sociedad cruceña es precisamente la amistad, que nos colaboramos. Lamentablemente se cruza esa línea delgada y pasamos de ser colaboradores a ser alcahuetes entre nosotros, de situaciones en las que no debiésemos ceder por un principio de bien común. En eso radican los problemas. Un infortunio sucede, pero ¿qué son las medidas de seguridad? Minimizar la posibilidad, es decir, que el margen sea menor de que suceda el siniestro. Para eso sirven las medidas de seguridad. La gente tiene derecho a opinar y tiene derecho a tener miedo. La tuti de esta ciudad, andás en tu auto y te podés hundir. Opa, te traga la tierra esta ciudad. Vas a un súper y te puedes arder. Te para un policía y podés terminar preso si no le das su coima. Esta es una ciudad peligrosa. Eso debemos asumirlo. Y como sociedad, ustedes han revertido cosas en la calle. Bueno, hagan una marcha en contra del alcalde, hagan una marcha en contra del gobernador, pues, para que haga cumplir la norma. Y la bandera de la alcaldía es el traslado de los mercados. Cuando hay problemas más fuertes aquí. Uno de ellos, ¿dónde está la sociedad de ingenieros? ¿Dónde están los arquitectos? ¿Dónde está la Universidad Gabriel René Moreno? Silenciada porque hay un compadrerío cómplice. Entonces pongámosle coto. ¿Cómo le ponemos coto? Yendo a la norma y diciéndole, ¿sabes qué, viejo? No dejo de ser tu amigo por criticarte esto. ¿Me entiende o no? Entonces somos nosotros los mismos causantes de esto. Cada vez es más caro decir la verdad, amable amigo. Porque los amigos se ofenden. Creen que uno está contra ellos y demás cosas. No. Una cosa es estar a favor de la gente y otra cosa es estar contra alguien. Y nosotros creemos firmemente en que hay que generar siempre un punto de inflexión en la opinión pública para transformar. Creemos en la transformación de Santa Cruz y desde Santa Cruz la transformación del país. En eso creemos. ¿Usted cree que Santa Cruz puede ser diferente al país y que puede liderar un cambio? La sociedad no transforma al individuo, el individuo transforma a la sociedad. Hay una zona colapsada en el tema del Urubó. Hay un alcalde que porque no le da la gana, no aprueba los puentes. Hay una empresa que quiere regalar un puente. Sí, porque tiene un negocio, quiere hacer un negocio con el puente, sin ninguna duda. Al tener un puente, un mayor acceso, va a vender más rápido sus lotes. Pero para poder hacerlo, necesita hacer el puente. Al alcalde no le da la gana, no hay un tema técnico con el alcalde. Porque los temas ecológicos se pueden sortear sin vulnerar y generar un impacto ecológico. Pero sin embargo aparece un mole en el cordón. ¡Epa! ¿Cómo esto? Sin embargo, la franja de equipamiento entre tercer anillo externo e interno termina siendo cualquier cosa menos franja. ¡Epa! ¿Qué pasó? Entonces vivimos
Vivimos en un compadrerío pernicioso y en un silencio cómplice, del que yo particularmente no quiero ser parte. Pero esa es la realidad de esta ciudad, que ha confundido el compadrerío, la amistad, la fraternidad con el alcahueterío. Y yo no estoy de acuerdo. Si hay norma que establece desde la construcción civil lo que debe existir dentro de un local como ese, en caso de algún siniestro, ¿por qué no se cumple? ¿Y por qué se permite que funcione de esa manera? Como usted y yo no estamos educados, no nos introdujeron información de cómo deben ser las medidas de seguridad, no las extrañamos. Entonces ingresamos a un sitio, no hay una sola salida de emergencia, no hay letreros que nos marquen la salida de emergencia y no nos damos cuenta que no existe, porque no sabemos. Queremos cambiar la cuestión, ustedes lo pueden hacer, porque este país no funciona sin la compresión. Ustedes hicieron que un código... 6 horas para controlar el incendio en el supermercado Fidalga del... Voraz incendio en uno de los supermercados de la cadena Fidalga. ¿Cuántas clases de seguridad pasan desde el preescolar hasta el bachillerato? Vamos, generacionalmente. ¿Cuántas pasamos nosotros? ¿Cuántas pasaron nuestros padres? Muy pocas. ¿Cuán importante es en la construcción civil de un espacio como este el tema de la seguridad? Que tiene que ver con los accesos de desahogo, las salidas de emergencia, que tiene que ver con los extintores, que tienen que ver con la calidad de cables que se introducen para hacer el sistema eléctrico. ¿Cuánta importancia se le da a esos aspectos en Santa Cruz? De ahí vamos a lo otro, que ya el siniestro, que tiene que ver con las estaciones de bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos absolutamente desprotegidos por cuestión nuestra y por complicidad, por compadrerío, porque así somos en Santa Cruz. No, pero es amigo, no le vamos a parar su obra, ¿sabes qué? Déjalo pasar. Las fiscalizaciones son un montón de factores. Si nosotros empezamos a sumar, nos vamos a dar cuenta que el grave problema de Santa Cruz no está referido a la normativa, está al cumplimiento de la normativa. Y muchas veces no es por una corrupción económica, es decir, porque alguien coimee para que se le apruebe una obra sin que reúna todas las condiciones normativas, sino por compadrerío, porque es amigo, porque es primo de mi prima, por un montón de pavadas que gracias a Dios no nos cuesta lo que debiera costarnos como sociedad. Bueno, es momento de cambiar. El gran patrimonio de la sociedad cruceña es precisamente la amistad, que nos colaboramos. Lamentablemente se cruza esa línea delgada y pasamos de ser colaboradores a ser alcahuetes entre nosotros, de situaciones en las que no debiésemos ceder por un principio de bien común. En eso radican los problemas. Un infortunio sucede, pero ¿qué son las medidas de seguridad? Minimizar la posibilidad, es decir, que el margen sea menor de que suceda el siniestro. Para eso sirven las medidas de seguridad. La gente tiene derecho a opinar y tiene derecho a tener miedo. La tuti de esta ciudad, andás en tu auto y te podés hundir. Opa, te traga la tierra esta ciudad. Vas a un súper y te podés arder. Te para un policía y podés terminar preso si no le das su coima. Esta es una ciudad peligrosa. Eso debemos asumirlo. Y como sociedad, ustedes han revertido cosas en la calle. Bueno, hagan una marcha en contra del alcalde, hagan una marcha en contra del gobernador, pues, para que haga cumplir la norma. Y la bandera de la alcaldía es el traslado de los mercados. Cuando hay problemas más fuertes aquí. Uno de ellos, ¿dónde está la sociedad de ingenieros? ¿Dónde están los arquitectos? ¿Dónde está la Universidad Gabriel René Moreno? Silenciada porque hay un compadrerío cómplice. Entonces pongámosle coto. ¿Cómo le ponemos coto? Yendo a la norma y diciéndole, ¿sabes qué, viejo? No dejo de ser tu amigo por criticarte esto. ¿Me entiende o no? Entonces somos nosotros los mismos causantes de esto. Cada vez es más caro decir la verdad, amable amigo. Porque los amigos se ofenden. Creen que uno está contra ellos y demás cosas. No. Una cosa es estar a favor de la gente y otra cosa es estar contra alguien. Y nosotros creemos firmemente en que hay que generar siempre un punto de inflexión en la opinión pública para transformar. Creemos en la transformación de Santa Cruz y desde Santa Cruz la transformación del país. En eso creemos. ¿Usted cree que Santa Cruz puede ser diferente al país y que puede liderar un cambio? La sociedad no transforma al individuo, el individuo transforma a la sociedad. Hay una zona colapsada en el tema del Urubó. Hay un alcalde que porque no le da la gana, no aprueba los puentes. Hay una empresa que quiere regalar un puente. Sí, porque tiene un negocio, quiere hacer un negocio con el puente, sin ninguna duda. Al tener un puente, un mayor acceso, va a vender más rápido sus lotes. Pero para poder hacerlo, necesita hacer el puente. Al alcalde no le da la gana, no hay un tema técnico con el alcalde. Porque los temas ecológicos se pueden sortear sin vulnerar y generar un impacto ecológico. Pero sin embargo aparece un mole en el cordón. ¡Epa! ¿Cómo esto? Sin embargo, la franja de equipamiento
entre tercer anillo externo e interno, termina siendo cualquier cosa menos franja. ¡Epa! ¿Qué pasó? Entonces vivimos en un compadrerío pernicioso y en un silencio cómplice, del que yo particularmente no quiero ser parte. Pero esa es la realidad de esta ciudad, que ha confundido el compadrerío, la amistad, la fraternidad con el alcahueterío. Y yo no estoy de acuerdo. Si hay norma que establece desde la construcción civil lo que debe existir dentro de un local como ese, en caso de algún siniestro, ¿por qué no se cumple? ¿Y por qué se permite que funcione de esa manera? Como usted y yo no estamos educados, no nos introdujeron información de cómo deben ser las medidas de seguridad, no las extrañamos. Entonces, ingresamos a un sitio, no hay una sola salida de emergencia, no hay letreros que nos marquen la salida de emergencia y no nos damos cuenta que no existe, porque no sabemos. Queremos cambiar la cuestión, ustedes lo pueden hacer, porque este país no funciona sin una compresión. Ustedes hicieron que un código... Bien, como pueden ver en el video que se mostró, ahí pudieron ver el incendio que hubo en el Fidalga, que son situaciones que se dan por la negligencia, ¿no? Uno, por no cumplir las normas, y otra también por socapar, ¿no? Las normativas que se dan para el control de incluso de las construcciones, de las instalaciones, en el cual no cumplían, ¿no? Sin ir tan lejos, lo que hubo recientemente en el mercado mutualista. De igual manera, ustedes pueden ver que muchos cables de los tendidos son colgados, son improvisados, que pueden llegar a producirse también un tipo de corte en el cual puede ocasionar un incendio. Las malas instalaciones, el mal uso del cable que se debería utilizar, los asentamientos que hay improvisados, que no son dentro del diseño del mercado, que incluso pueden ver en las aceras, que puede llegar a producir incluso otros accidentes por el tema de la vía, por donde los peatones no pueden llegar a cruzar. El mal uso de las aceras también, sin ir tan lejos. No contar con espacios peatonales, incluso para los mismos ciclistas también puede generar algún tipo de accidente vial. Entonces son circunstancias que se tienen que reparar, en las cuales no se están cumpliendo las normativas, que hay normas que se deben aplicar y regular. Y ahí entra el factor de lo que sucede aquí en Bolivia, ¿no? Pocos cumplen con la normativa y muchos vulneran, ¿no?, esos detalles, creyendo que son libres, que no le va a suceder ese tipo de accidentes. Y ahí podemos ver en simple imagen que nadie es libre de cualquier tipo de accidente si no se toman las precauciones necesarias, ¿no? Incluso para hacer ustedes su reporte de incidente pueden ver distintos tipos de incidentes, como los asentamientos de los gremiales en las aceras, que puede llegar a producirse también un tipo de accidente por que se cuelan del tema de la luz. Uno de los ejemplos puede llegar a producir un incendio. En el tema de la misma avenida o barandas que son ocupadas, que pueden llegar a producirse un accidente automovilístico en el cual puede ser atropellada una persona por no andar por la acera, dado que se encuentra tapada por estos asentamientos. No contar con las vías peatonales ni tampoco de ciclistas en las vías de conexiones. Incluso también pueden darse cuenta las inundaciones que se dan por el mal mantenimiento de los canales, en el cual le echan basura, escombros, lo cual hace que no circule el fluido, que sería el agua, cuando llega a llover y se producen las inundaciones.
Entonces, son diversos factores que incluso ustedes pueden realizar su reporte en base a lo que ven. Bien. Hasta aquí. ¿Se ha entendido todo o hay alguna duda? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió? Bien. Ahorita entonces le voy a tomar la lista. Me dicen si se logra ver la lista. Se ¿Se nota. ve? Sí, le veo. Ya. Además, ni Mamani, Presente. Aliaga Paredes, Presente. Arroyo Chacollo, Presente. Aceña Solís, Valderrama Párraga, Presente. Manegas Rojas, Barja Honor, Presente. Vera Choque, Topa, Tavera, Caquigua Berna, Castedo,